carrera desde las eubacterias, luego nos aventamos arqueobacterias, lo de metabolismo microbiano, pues está ahí pendiente. Recuerden que hay que evaluar los videos, ¿no? Los videos para que, y dejar su comentario para que ya también quede por ahí esa parte. Muy bien. El día de ayer hablábamos de la estructura entonces de la célula eucariota, como ustedes pueden recordar, ¿no? Del día de ayer fue lo último que platicamos de la matriz citoplasmática, el citoesqueleto, la red que conjuntaba, la posición que va a tener cada uno de los organelos, ¿no? Dentro de esa red tan intrincada que podemos encontrar. Y bueno, de ahí entonces dijimos que, por ejemplo, veíamos en esta imagen el retículo endoplásmico. El retículo endoplásmico, que es lo siguiente que vamos nosotros a tocar, estamos hablando de un organelo, pues que no existe en las procariotas, evidentemente, y que es muy característico. ¿Recuerdan algo acerca del retículo endoplásmico? ¿Algo que quisieran compartir? ¿Alguna característica? ¿Para qué sirve? ¿Si se clasifica de alguna manera? ¿No? ¿No se Profe, acuerdan nada del retículo? es que yo no, o sea, no sé bien, pero creo que, o sea, por ejemplo, hay retículo endoplasmático liso y rugoso. Se Perfecto. supone que creo que el rugoso era el que estaba alrededor del núcleo y Ujú. no, o sea, creo que los dos estaban, pero estaban uno en continuación del otro. La verdad no me acuerdo bien, profe, perdón. No, está bien, pero ya de entrada ya mencionas, ¿no? Hay dos, el retículo endoplásmico liso y el rugoso. Perfectísimo, ¿no? Eso está excelente. Los dos están cerca del núcleo también, también está bien. Muy bien, Baruch. ¿Alguna otra cosa que recuerden del retículo endoplásmico? El rugoso Que tiene ribosoma. Ah. no, síguele, Morelia, que no voy a hacerla de malas. No, pues que tiene ribosomas el retículo endoplasmático rugoso. Perfecto, el rugoso tiene ribosomas alrededor, ¿verdad? Por eso es que está ahí pegado. Excelente, muy bien. El retículo endoplásmico entonces es un organelo membranoso, por supuesto que es membranoso, que tiene dos zonas. La zona lisa, que es digamos como una bolsita pequeña, sí, sí, más o menos, ¿no? Como una bolsita, como un saco que tenemos nosotros ahí donde se le van a pegar los ribosomas. Y también tenemos el retículo endoplásmico, pues el liso, perdón, ese les dije que era el liso, ¿verdad? No, la regué. El rugoso es un solo saco alrededor del cual están los ribosomas. Y el liso es como si nosotros tuviéramos más saquitos aplanados uno tras otro, uno tras otro. De hecho, se ven como si fueran tubitos, ¿no? Que están ahí uno tras otro. En realidad, bueno, ya visto de cerca, obviamente, se ha determinado que más bien son como pequeños sacos. Es decir, que tienen un interior, tienen una matriz, ¿no? La matriz del retículo endoplásmico, cada uno de estos. Ahora, ¿para qué funcionan este retículo endoplásmico? ¿Cuál es la función? Primero que nada, las proteínas, como ustedes saben, y si no, pues digo, lo van a ver allí en bioquímica del nitrógeno, o otros ya lo vieron en bioquímica del nitrógeno, las proteínas se sintetizan en el citoplasma, pero las proteínas de una célula eucariota que son intracelulares, pero también hay proteínas que se tienen que insertar en la membrana plasmática o ser llevadas al exterior de la célula. Este tipo de proteínas más bien se sintetizan dentro del retículo endoplásmico. De tal manera que esas proteínas nunca van a ver lo que es el citoplasma. Siempre van a existir en el retículo endoplásmico y luego van a ser llevadas hacia el exterior o insertadas en la membrana plasmática, ¿no? Es una característica de los organismos eucariotes y que sí difiere completamente de lo que vimos allá en los organismos procariotes. Entonces, esa es la manera, ¿no? Para explicarlo un poquito mejor, porque creo que aquí no lo tengo como tal, denme chance, déjenme abro una presentación. Es de bioquímica del nitrógeno, porque allá la vemos, y seguramente aquí que está Pedro, aquí está Citlali, aquí está Karina. ¿Quién más tomó ya bioquímica conmigo? ¿Alguien me falta? ¿Cuánta bioquímica? Aquí está. Bueno, no, son los tres, ¿sí, va? Creo que sí. Creo que nadie más me falta. Ok, entonces esto era lo que les quería comentar. Sale, desde aquí. Sí, es desde aquí. Bueno, lo que pasa
Digo, esto es de bioquímica del nitrógeno, pero es para tratar de explicar un poquito más del retículo endoplásmico. Como ustedes pueden ver, nosotros tenemos esos saquitos del retículo endoplásmico rugoso con alrededor como gránulos. Los gránulos que nosotros logramos observar ahí, en realidad son ribosomas. Son los ribosomas que van y se le pegan a la membrana del retículo endoplásmico rugoso, de esa parte, ¿no? Entonces, la cuestión es, ¿por qué o cómo es que lo hacen? Ok, la idea del ribosoma es nunca entrar al retículo, sino quedarse en el citoplasma y a partir del citoplasma llevar el polipéptido que está generando, la proteína que está sintetizando de forma lineal hacia adentro del lumen del retículo endoplásmico rugoso, ¿sale? Entonces, para poder hacerlo, necesitamos que haya una señal y esa señal la tienen las mismas proteínas que se están sintetizando, ¿sí? Esas proteínas, por ejemplo, tienen una secuencia de aminoácidos al inicio que va a reconocer un receptor de la membrana del retículo endoplásmico. La secuencia se llama péptido señal o señal peptídica, que nuevamente es reconocida entonces por un receptor específico. Ese receptor específico, déjenme ver, no, eso no le hagan caso, es este que nosotros tenemos aquí. Es la SRP, es una proteína, ¿no? Y que va a ayudar a hacer todo el proceso. Pero bueno, ahorita lo comentaré. Como que, por ejemplo, proteínas son extracelulares y que tienen ese péptido señal. Pues las hormonas de crecimiento humanas, la proinsulina, ¿no? Que después se convierte en insulina, la albúmina bovina, que también es una enzima que se sintetiza de forma inactiva y luego se activa, o por ejemplo una lisozima del pollo, por ejemplo, no sé, varios ahí, ¿no? Que podemos encontrar el virus A, una proteína del virus de la influenza tipo A, etcétera. Todas estas tienen ese péptido señal, que es nuevamente reconocido por por una pequeña proteína que se llama SRP, como ustedes pueden ver aquí. ¿Qué es lo que hace la SRP? Ok, aquí empezamos, ¿no? Conforme nosotros tenemos el RNA mensajero y llega un ribosoma a traducirlo, es decir, a comenzar a sintetizar la cadena peptídica que luego va a dar paso a la proteína, esto sucede en el citoplasma, esto sucede exactamente en el citoplasma. Va a empezar a salir la cadena de aminoácidos a través, obviamente, de la traducción de este RNA mensajero. Ahí nosotros tenemos una peptido señal. Si eso sucede, entonces va a llegar la proteína SRP y automáticamente se le va a pegar. Si se fijan, como que la agarra y la pega exactamente sobre el ribosoma y se ensambla en ella de esta manera. Eso es la forma de proteger al polipéptido de que vaya a ser degradado en el citoplasma o que vaya a empezar a plegarse adentro del citoplasma. La misma proteína SRP tiene un sistema de reconocimiento al receptor en la membrana de lo que es el retículo endoplásmico. Entonces automáticamente se le va a pegar uno con el otro, ¿no? Son como piezas de rompecabezas y ¡pum! Ahí se le va a pegar. De tal manera que el ribosoma, que sigue sintetizando, él sigue sintetizando la cadena, está muy cercano a un poro dentro, o bueno, sobre la membrana del retículo endoplásmico que se llama translocón. Y es un poro que puede abrirse y cerrarse como una puerta, ¿no? Que se puede abrir y se puede cerrar. Cuando ya tenemos todo en posición, llega GTP y se hidroliza el GTP en estas dos áreas, lo que va a dar la energía suficiente para abrir el translocón. Y entonces la cadena polipeptídica no tiene otra opción que ir entrando al interior del retículo endoplásmico. Se abre el translocón y automáticamente la cadena comienza a entrar, ¿no? Ahí se está sintetizando. Vean el ribosoma como ya está pegado al translocón y ya no se va a mover de esa zona. Posteriormente, también en la membrana del retículo endoplásmico, hay una enzima que es una enzima periférica o puede ser también integral de la membrana, pero cuyo sitio catalítico está situado hacia el lumen del retículo endoplásmico. Es una peptidasa. Es decir, ¿qué hace? Rompe puentes de... Ay, se me fue el nombre. Rompe enlaces peptídicos, ¿no? Eso es lo que hace. Y entonces ella puede reconocer también el péptido señal y quitárselo a la proteína que se está sintetizando, porque a final de cuentas el péptido señal no forma parte de la estructura de la proteína. Y cuando todo eso ha pasado,
pues entonces el polipéptido va a empezar a salir al interior del retículo endoplásmico y solito se va a empezar a plegar, solito, ¿no? En el retículo endoplásmico. Esto sería el rugoso y el montón de ribosomas que vemos pegados a la membrana justamente están haciendo esto a la vez, justamente. No sé si quedó claro, ¿se entendió? ¿Tienen alguna duda? Bien. Ok, esas proteínas nuevamente pueden ser proteínas extracelulares o de membrana. Si por ejemplo fuera una proteína de membrana, no existe el translocón como tal, sino que la proteína es pasada directamente a sintetizarse sobre la membrana plasmática. Como es una proteína de membrana, ya se inserta en la membrana del retículo endoplásmico. Y después, ese mismo pedacito donde está la proteína, digamos que sale del retículo endoplásmico y se pega en la membrana celular. Y ya es una manera de tener a las proteínas de una vez sintetizadas y colocadas sobre la membrana plasmática, ¿no? Que bueno, en este caso todavía es del retículo, pero después puede formar parte de la membrana de la célula, ¿no? De toda la célula. Muy bien. Ahora, eso sucede en el retículo endoplásmico rugoso. ¿Qué sucede en el liso, no? Porque vamos a decir, pues, ok, ahí está, ¿no? Ya se generó la proteína, aquí la vemos en la parte de abajo, ya están ahí las proteínas, pero ahora, ¿qué va a suceder? Bueno, las proteínas que van al medio extracelular o a la membrana suelen tener algunas modificaciones no comunes en las proteínas intracelulares. ¿Qué tipo de modificaciones? Bueno, se pueden glicosilar, es decir, pueden tener cadenas externas de azúcares, puede ser. Se les puede poner algún lípido también. Pueden formar puentes de hidrógeno entre los aminoácidos que la conforman. Pueden generar puentes disulfuro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas modificaciones van a determinar primero la actividad de la enzima y segundo, pues la conformación que tiene propiamente esa enzima. Por lo tanto, si necesita de esas modificaciones, viaja a lo que es el retículo endoplásmico liso y posteriormente al aparato de Golgi, ¿sale? Puede viajar a cada uno de estos. Primero va al liso. En el liso, en el retículo endoplásmico liso, va a sufrir algunas modificaciones, ¿no? Modificaciones como los puentes de sulfuro, como las puentes de hidrógeno, atracciones electrostáticas, es decir, cosas que tienen que ver con los mismos aminoácidos de la cadena polipeptídica. Pero cuando ya esté lo suficientemente madura la proteína o la enzima para poder llevarse a ciertas modificaciones extra como las glicosilaciones o algunas otras, entonces pasa al aparato de Golgi, ¿sale? Y al aparato de Golgi va a llegar a la cara que se le llama cara cis. Tiene dos caras, bueno, una donde inicia, otra donde termina, ¿no? A final de cuentas. Es llevada entonces al aparato de Golgi, que son como sacos aplanados, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, y que siempre les digo que son como si fueran los niveles de un edificio, ¿no? Y en cada nivel como que vas ganando un premio. Entonces la proteína, por ejemplo, llega al nivel número 1, a la cara cis del aparato de Golgi, y ahí, por ejemplo, sufre una sulfatación, ¿no? Y ya, logra la sulfatación, se va al nivel número 2 y ahí se glicosila. Luego pasa al número 3 y ahí se acetila. Luego pasa al número 4 y así sucesivamente, ¿no? Como que cada nivel está especializado en qué es lo que le va a dar a cada proteína. Cuando la proteína esté completamente lista, entonces esa proteína, si se fijan, va viajando en vesículas entre un saco y otro. Vesículas, vesículas, vesículas. Perdón, puede llegar al aparato de Golgi a la cara trans. Y esta cara trans que nosotros vemos aquí es la encargada de, digamos, ay, ¿cómo se dice? Como gemar, por así decirlo, partículas, por ejemplo, para ser llevadas al exterior. Si es una proteína extracelular, entonces va a formar una vesícula, esta que ven ustedes aquí, que se le llama gránulo secretorio, que entonces se puede fusionar con la membrana plasmática y liberar el contenido hacia el exterior. Obviamente va acarreando muchas proteínas del mismo tipo, ¿no? Para que éstas funcionen. Puede ser otro caso donde la proteína está insertada en la membrana. Se puede insertar desde el retículo endoplásmico o se puede insertar en la cara trans del aparato de Golgi. Si se inserta hasta aquí, entonces como ustedes ven, ahí va, en la vesícula y pum, se fusiona con la membrana plasmática
pero ya tenemos a la proteína insertada, ¿no? En la membrana plasmática. O la otra es que también se generen enzimas que son hidrolíticas, digestivas, ¿no? Por así decirlo, que forman parte posteriormente de lo que se conoce como lisosoma. Y en el lisosoma es donde se da la degradación de muchos compuestos, ¿no? Son enzimas como hidrolasas, peptidasas, proteasas, lipasas, etcétera, intracelulares, que ayudan a degradar de todo, ¿no? Entonces lo que hace esto es generar una vesícula que posteriormente madura, crece en tamaño y entonces ya le llamamos lisosoma, ¿sale? Entonces, como ven, lo que es el retículo endoplásmico, el aparato de Golgi y el lisosoma van de la mano, ¿no? Los tres tienen una actividad conjunta. Muy bien. No sé si tengan duda de eso. ¿Todo bien? ¿Más o menos se entendió? Miren, estas son modificaciones que puede sufrir una proteína. Nada más que esto pues, lo vemos allá más a detalle en bioquímica del nitrógeno, pero podrían ser fosforilaciones, metilaciones, carboxilaciones, ¿qué más? Glicosilaciones del tipo o glicosilaciones del tipo N, también puede existir. Puede haber en estas modificaciones sulfataciones, nitraciones, ¿qué más? El splicing de proteínas también puede existir, oxidaciones, acilaciones, bueno, de todo un poco, ¿no? Puede haber muchas modificaciones post-traduccionales. Y eso sucede nuevamente en el retículo endoplásmico en primera instancia, pero la mayoría de ellas en el aparato de Golgi, ¿sale? Ahí es donde normalmente van a suceder. Bueno, si no hay dudas, entonces regresamos a esta presentación. Y aquí pues era lo que platicábamos, ¿no? Lo que ya veníamos nosotros comentando acerca de cada uno de los elementos. Entonces ahí está el retículo endoplásmico rugoso y el liso, ¿no? Y la acción que tiene cada uno de ellos. Entonces, funciones en particular del retículo endoplásmico, pues será participar en la síntesis de membrana celular, también lo hace, aunque se encarga un poquito más de las proteínas, ¿no? El transporte de proteínas, la síntesis de proteínas de membrana y extracelulares y algunos lípidos incluso, ¿no? Algunos lípidos que se pueden generar a través de ciertas enzimas, ¿no? O de la degradación de ciertos lípidos de cadena larga. Muy bien. Ok, ya no me deja avanzar. Ahí está. Del aparato de Golgi, pues indirectamente ya hablamos, ¿no? Ahorita que hicimos esta explicación de todo lo del retículo endoplásmico. Nuevamente son como sacos apilados, como ustedes pueden ver. Tiene dos caras, la cara cis, que es donde comienzan a llegar las vesículas del retículo endoplásmico, y la cara trans, que es la que se encarga de ya mandar las vesículas a donde se lleven, ¿no? Es la última etapa de toda esta síntesis. ¿Qué más? Ok, el material se transporta de cis a trans por vesículas que geman desde las cisternas una a una, ¿no? Van subiendo de nivel, y la función pues es empaquetar incluso material de secreción también, o sea, no solamente proteínas de secreción, sino puede ser también compuestos tóxicos, ¿no? A través del proceso denominado exocitosis. La formación de membrana celular, modificación de proteínas, como ya lo habíamos dicho, y enviarlas a su destino correspondiente, ¿no? Entonces, el aparato de Golgi, digamos que es como el repartidor, ¿no? Nosotros el retículo endoplásmico sería como, ¿cómo les diré? O sea, el ribosoma es como la fábrica de la proteína. Digamos que el retículo endoplásmico es como el manufacturero, ¿no? Que tiene que darle forma al producto. Y el aparato de Golgi, pues es como, pues sí, como el que lo recibe, lo puede modificar un poco y ya luego lo entrega, ¿no? Ese sería todo el proceso, el deliverance, ¿no? Más o menos. Muy bien. Ese es el aparato de Golgi. Y hablando nuevamente de lo que son cosas relacionadas, pues están los lisosomas. Los lisosomas son considerados orgánulos, se generan a partir del aparato de Golgi, como lo acabamos nosotros de mencionar, y lo principal es la digestión intracelular, ¿no? Ya que contienen muchas enzimas, ya les dije qué tipo de enzimas nosotros podemos encontrar ahí, pero también existen diferentes tipos de lisosomas, y no solamente provienen del aparato de Golgi, también se pueden generar, por ejemplo, cuando nosotros tenemos el ataque de un organismo grande, como puede ser una bacteria. Ojo,
Con los virus no pasa esto. Con las bacterias sí puede llegar a suceder. Como es grande esa bacteria, lo que hace la célula a veces es engullirla, ¿no? Rodearla de la membrana plasmática. Entra dentro de lo que es, bueno, entra al citoplasma de la célula y ahí, por ejemplo, lo que hace la célula al darse cuenta que probablemente eso sea un ataque microbiano, lo que hace es llevarle enzimas gástricas. A veces va una pequeña vesiculita con enzimas gástricas y se fusiona con el fagosoma. Eso se llama fagosoma, aquel que está comiéndose o engullendo a la bacteria. Y eso después ya esa unión te va a generar un lisosoma, ¿no? Está llevándole nada las enzimas para que lo pueda degradar. Y ahí se va a degradar esa célula, ¿no? La que está llevando a cabo el ataque. Eso sería por un lado, ¿no? También el organismo es capaz de, digamos, adquirir ciertos componentes extracelulares que están disueltos en el medio. Para eso genera una pequeña vesícula, ¿no? Igual la engulle, ¿no? Ahí donde está el agua con los componentes que ella quiere, la engulle y genera un endosoma primario, que es esto que nosotros vemos aquí. Este puede madurar y muchas veces también se puede fusionar con enzimas gástricas y entonces genera un endosoma tardío, que después sigue madurando en tamaño y genera el lisosoma, ¿no? También por ese medio lo podemos nosotros obtener. Y finalmente tendríamos el caso de que el organismo está en un proceso de inanición, o bueno, la célula está en un proceso de inanición, no hay nutrientes, no hay que pueda comer, etcétera. Entonces, para no morir y tratar de sobrevivir un poco, muchas veces engulle sus propios organelos. Entre ellos está la mitocondria. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? Pues que genera el aparato de Golgi, genera una membrana que va a recubrir a la mitocondria y va lejos de la membrana de la mitocondria, o sea, es punto y aparte, ¿no? La rodea y entonces eso se conoce como autofagia, ¿no? Es autocomerse propiamente, que va a generar un autofagosoma y este posteriormente se fusiona nuevamente con vesículas de enzimas gástricas y eso provoca la formación del lisosoma, ¿no? Entonces, este organelo es muy importante porque digamos que es el punto de encuentro de varios procesos: la fagocitosis, la pinocitosis o endocitosis y la autofagia, ¿no? Pero aparte, también proviene justamente de lo que es el retículo endoplásmico y del aparato de Golgi a final de cuentas, ¿no? La fagocitosis nuevamente es el hecho de que el organismo introduzca pues sí, algo de gran tamaño, una partícula de gran tamaño al interior de la célula, ¿sale? Mientras la pinocitosis o endocitosis primaria es cuando entonces se atrapan pequeñas cantidades de líquido que se supone que pues traen algún nutriente en particular, ¿no? Eso sería la endocitosis o pinocitosis. Muy bien. Y pues bueno, creo que es al respecto de los lisosomas. No sé si tengan alguna duda. ¿Todo bien? Muy bien. Sale, vale. Ok, esto no, eso no lo íbamos a ver. En cuestión de los ribosomas, ¿no? También ya sabemos que ahí en el citoplasma hay ribosomas libres que andan por ahí esperando un RNA mensajero para poderlo traducir, ¿no? Estos ribosomas por lo general son libres y ya hasta que encuentran el RNA mensajero que traiga un péptido señal, es que van y se le pegan al retículo endoplásmico. Si no traen péptido señal, las proteínas que está sintetizando, pues evidentemente puede hacerlo dentro de la matriz citoplasmática, ¿no? En el caso de los eucariotes, el coeficiente de sedimentación es de 80S, cuando en el caso de las procariotas, ¿se acuerdan de cuánto era? ¿No? Bueno, ya era de 70S, ¿sale? Su peso molecular es de 4 millones, o sea, imagínense, es pesadísimo. Estamos hablando de un complejo proteico y también enzimático, pero grandísimo, ¿no? Muy, muy grande. De hecho, es un dímero y de hecho el ribosoma solamente existe como lo conocemos, ¿no? Normalmente, es decir, con la subunidad menor y la mayor juntas, solamente existe cuando está traduciendo.
Cuando no está traduciendo un RNA mensajero, está separado la subunidad menor de la subunidad mayor. Siempre están separadas, no están unidas, ¿no? Hasta que reconozcan el RNA mensajero. Ok, en este caso, la subunidad menor tiene 40, un coeficiente de 40S, unidades Svedberg, o coeficiente de sedimentación, mientras la subunidad mayor tiene de 60. En las procariotas era de 30 y 50, respectivamente. Pero si se fijan, el coeficiente de sedimentación no es sumativo. Es decir, si yo sumo 60S y 40S, esperaría que el coeficiente de todo el ribosoma fuera de 100. No es así, ¿no? Simplemente se determina cuál es el coeficiente de sedimentación de cada parte por separado. Y eso es lo que se asigna en ese valor. Muy bien. Los ribosomas libres, pues obviamente ayudan a sintetizar las proteínas intracelulares, como ya habíamos dicho. Algunas van a irse al núcleo, algunas de esas proteínas. Algunas pueden difundir dentro de la mitocondria y otras del cloroplasto. Y si entonces forman parte del retículo endoplásmico, pues ya sabemos hacia dónde se van a ir esas proteínas, ¿no? Ahora, en ocasiones, en la célula eucariote, varios ribosomas se pueden unir a un único RNA mensajero, sobre todo cuando hay prisa de sintetizar una proteína, ¿no? Algo que se necesite de forma inmediata. Entonces, un RNA mensajero ayuda para que se sinteticen muchas copias de esa proteína. Ese complejo de varios ribosomas con el RNA mensajero se conoce como polirribosoma o polisoma, ¿no? Serían los dos nombres comunes para el mismo. Muy bien. Las mitocondrias, pues digo, estas ya las conocemos un poquito más. La teoría es que provienen de células o bacterias, ¿no? De las proteobacterias, porque tiene muchas similitudes. Para empezar, la mitocondria que nosotros conocemos, si ustedes recuerdan, tiene dos membranas, y la membrana interna de la mitocondria es completamente rugosa, con invaginaciones, como podemos ver aquí. Y si ustedes se acuerdan, pues decíamos que la célula de proteobacterias, muchas de ellas formaban invaginaciones. ¿Cuál era la razón? Pues insertar ahí el material enzimático que probablemente necesiten para toda su maquinaria de obtener ATP, ¿no? De obtener energía. Entonces, eso asemeja a una mitocondria. El hecho de que haya invaginaciones para tener, por ejemplo, las enzimas de la cadena de respiración, de la fosforilación oxidativa, ¿no? Insertadas ahí. También al interior de la mitocondria van a estar lo que son las... Ay, ¿cómo se me fue? Las enzimas de beta oxidación, ¿no? También ahí las otras la vamos a tener. Además, en el lumen de lo que es la mitocondria o la matriz mitocondrial, que asemeja mucho obviamente a un citoplasma, hay ribosomas. Y resulta que esos ribosomas de la mitocondria tienen el mismo tamaño y asemejan la función de un ribosoma procariote, no eucariote, sino más bien procariote. La matriz mitocondrial además tiene DNA y es DNA circular, diferente al DNA lineal que la mayoría de las eucariotas tienen, ¿no? Y además gránulos de fosfato cálcico que ayudan a proteger ese material genético. Entonces una mitocondria, la verdad es que asemeja muchísimo a una célula procariota, en todos los sentidos, ¿no? Todos los sentidos parece como si fuera una célula procariota. Pero bueno, aquí ayuda obviamente, parece que es una relación endosimbiótica por como todo comenzó, pero ya la mitocondria pues ahora forma parte de lo que es los orgánulos de la célula, ¿no? Obviamente. También aquí sucede el ciclo de Krebs, que se mandaba por ahí yendo también, ¿no? ¿Y qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, aparte de todo, por si no fuera suficiente, las mitocondrias se reproducen por fisión binaria, tal como lo hacen las bacterias, ¿no? Tal como lo hacen ellas mismas. Muy bien. Entonces, si ustedes recuerdan la pregunta, por ejemplo, allá era que cuál era el material genético de una célula procariota o cómo estaba distribuido. Y entonces la respuesta era pues que sí, que tenían por lo general un cromosoma de tipo circular embebido en el nucleoide, pero además haría falta mencionar que también existen los plásmidos, ¿no? Plásmidos que son moléculas pequeñas circulares y que confieren alguna característica importante a la célula. En este caso, en el caso de la célula eucariote, podemos decir que el ADN está distribuido primero en el núcleo, ¿no? Y obviamente es por lo general lineal, no solamente circular, pero también puede haber ADN en la mitocondria. También puede
puede haber ADN en la mitocondria, ¿no? Y obviamente todas las proteínas de beta-oxidación, de ciclo de Krebs, etcétera, etcétera, son sintetizadas dentro de la misma mitocondria, ¿sí? Todas aquellas que están adentro de la mitocondria se sintetizan allá adentro. Algo similar sucede con el cloroplasto, ¿no? Aparentemente provienen de las cianobacterias, como ya lo habíamos en algún momento comentado, y son aquellos que le confieren la capacidad de realizar fotosíntesis oxigénica, obviamente a los organismos que son fotosintéticos, ¿sale? ¿Cómo está generada o cómo es la estructura de este organelo, del cloroplasto, que solamente algunos organismos tienen? Bueno, estamos hablando de una estructura ovoide, un orgánulo ovalado, ¿no? Como lo pueden ver ustedes, que en las membranas que ahora no son invaginaciones, son como sacos, uno tras otro, sacos aplanados y redondos, que se conocen como el conjunto, como granos, bueno, cada uno de ellos granos, y ya el conjunto ahora sí, tilacoides, ¿no? Son esos tilacoides que ustedes ven ahí. Esos son extensiones de la membrana del cloroplasto, y ahí van a insertar la gran cantidad de pigmentos, clorofilas, carotenoides, etcétera, que necesitan para llevar a cabo la fotosíntesis oxigénica. De hecho, nosotros tenemos esto al interior del cloroplasto, y obviamente va a haber una zona donde no haya nada, ¿no? Que sería como el citoplasma, por así decirlo, del cloroplasto. Eso se conoce como estroma, y la fase oscura de la fotosíntesis sucede en el estroma. La fase lumínica sucede propiamente en los tilacoides, ¿no? Aquí en estas zonas que nosotros vemos. Y al igual que la mitocondria, tiene su propio ADN, lo que es el cloroplasto, tiene sus propios ribosomas, también semejan ribosomas del tipo procariote, hay almidón, ¿no? Porque ahí se está sintetizando los compuestos carbonados, y también hay algunos lípidos, ¿no? Que pueden estar presentes. Muy bien. ¿Dudas de esto? ¿No? Ok, bueno, muy bien. Ok, y del núcleo, creo ya es sí, es casi de lo último que nos falta de ver, estructura celular. Digo, es un repaso, ¿no? A lo que ustedes vieron allá en biología seguramente. El núcleo, pues ya sabemos que es un orgánulo que tiene, pues no se le puede llamar directamente una membrana, sino que se le llama como envoltura. La razón es que esa envoltura tiene muchos poros que conectan directamente con el retículo endoplásmico, con el aparato de Golgi, con el citoplasma, etcétera, ¿no? Por eso es que no le podemos llamar propiamente membrana, sino más bien envoltura nuclear, que en realidad son como dos membranas, ¿no? Una con la otra. Y esa separación es de 15 a 75 nanómetros. Entonces es una forma de proteger el contenido de ácidos nucleicos que tiene la célula. Ahora, donde está todo el ADN, ustedes recuerdan los cromosomas que nosotros conocemos, normalmente los vemos como si fueran tachecitos, ¿no? Así es como los vemos. O por ejemplo el Y, ¿no? También, como si fuera una Y, una Y. Entonces, no es que existan de esa forma. Esa forma ya es cuando están súper condensados en el momento de la división celular. En realidad el ADN está esparcido dentro de lo que es el núcleo, y eso se conoce como cromatina. Todo el conjunto de ADN repartido ahí en el núcleo es lo que se conoce como cromatina. Y la cromatina tiene dos secciones. La eucromatina, que está un poquito más libre, es aquella que se está transcribiendo normalmente, y la heterocromatina, que está más compactada, una con la otra, ¿no? El ADN está súper compactado y no es activo genéticamente, ¿sale? Esto en bioquímica del nitrógeno nuevamente lo tocaremos más a detalle. Pero bueno, además hay una región que se llama nucleolo dentro del núcleo, y que es, pues sí, como un tipo orgánulo dentro del núcleo, ¿no? Lo podemos considerar de esa manera, con regiones muy granulares y fibrilares, ¿no? Que están medio separados. Pero esto es porque ahí es donde se sintetizan los ribosomas. Hay ribosomas especiales que sintetizan las moléculas, ¿sí? Las cadenas polipeptídicas de otros ribosomas. Por eso es que nosotros vemos ahí una gran cantidad o una gran densidad de material, ¿no? En el caso del nucleolo. Y ya de ahí los ribosomas pues van a salir del núcleo hacia el citoplasma, ¿no?
El núcleo está acoplado a lo que es el proceso de división celular por mitosis, que incluye a los procesos de fisión binaria, a la gemación, por ejemplo, a la fragmentación, entre otros, ¿no? Entonces va asociado de la misma manera. La mitosis, ¿recuerdan qué era la mitosis? ¿Les suena el término o no les suena? Sí, profe, es parte de la división. Ok, Y, parte. Ujú. y creo que era donde la célula producía, ¿no? Como dos núcleos Ujú. Sí, que perfecto. eran iguales, ajá, algo así. Ujú. Y donde el material genético pues se divide a la mitad también, ¿no? Esa es justamente la mitosis. Es una acoplación al proceso de división celular, a la replicación del ADN, que permite obtener dos células, ¿no? Dos células a final de cuentas con el mismo material genético y más o menos la misma cantidad de organelos, aunque esto pues sí puede ser variable, ¿no? Esa es la mitosis. ¿Y recuerdan cuál era la diferencia con la meiosis? ¿Alguien se acuerda cuál era esa diferencia? ¿No? Ok, bueno, no se apuren. Ahorita vamos a verlo, ¿no? Muy bien. ¿En qué consiste entonces la mitosis? Ok. La célula pues sufre todo un proceso que se denomina ciclo celular, ¿no? Por donde ella comienza su vida y obviamente genera la división celular. Ahí es donde viene el punto de partida, ¿no? Una célula en crecimiento que acaba de nacer, por así decirlo, entra a lo que es la fase G1. Pero ojo, la fase G1S y G2 no forman parte de la mitosis, forman parte de lo que se conoce como interfase, que de hecho es la vida de la célula, ¿no? Es la vida totalmente que está teniendo la célula hasta que ésta se pueda reproducir, lo cual es la meta de vida, obviamente, de una determinada célula. Muy bien, en la fase G1, que es la más larga, es la más extensa, la célula crece no solamente en tamaño, sino también empieza a crecer o duplicar la cantidad de organelos que tiene, ¿no? Que ella misma tiene. La razón de esto, pues, es que empieza a prepararse para un proceso de división celular, pero no puede comenzar el proceso de división si no tiene energía. De hecho, la replicación del ADN conlleva mucha energía. Por lo tanto, en la fase G1 se tiene que dar una producción muy fuerte de ATP, ¿no? De energía necesaria para que entonces, mediante los mecanismos de control, pueda pasar a la fase S. La fase S es la fase de la replicación cromosomal. Aquí se divide entonces el material genético, se abre la cadena, se duplica a través de las ADN polimerasas hasta que obtenemos dos copias. Si nosotros somos organismos diploides, ¿no? Diploides, ¿qué significa que seamos diploides? ¿No? ¿No saben qué es haploide y diploide? Venga, venga, alguien que se anime a contestar. ¿Son los cromosomas emparejados? Cromosomas emparejados, ¿ok? Sí, sí, sí. Ahí hablaríamos de que sería diploide al menos, ¿no? Si hay dos cromosomas emparejados, es decir, es una copia una del otro, entonces decimos que son diploides. Y cuando yo hablo de haploides, pues quiere decir que solamente hay una copia, ¿no? De un determinado cromosoma. Eso significa, si yo dijera tetraploide, pues quiere decir que hay cuatro. Si digo octaploide, quiere decir que hay 8 copias, y así sucesivamente, ¿no? Si somos un organismo diploide de forma natural, durante la fase S, entonces vamos a llegar a ser organismos tetraploides, ¿no? Porque va a haber cuatro copias de cada uno de mis cromosomas. Obviamente, cuando venga la división, una célula se va a llevar dos copias y la otra célula se va a llevar dos copias y van a terminar siendo diploides también, ¿sale? Se duplica el material genético, ahora tenemos cuatro copias de ese material genético y entonces entra la fase G2, que digamos que es como la fase preliminar a lo que viene en la mitosis. En la mitosis, ahora sí, hay diferentes fases. Todo comenzaría con la profase,
donde se empieza a generar el uso mitótico, que de hecho, ¿no? Como ustedes pueden ver, son proteínas que viajan hacia los polos de la célula y reacomodan el citoesqueleto, de tal manera que quede como si fuera una jaula el citoesqueleto alrededor del núcleo. El núcleo comienza a degradarse, eso sucede en la profase, y es cuando empezamos a ver a los cromosomas. Apenas en este punto comienzo a ver a los cromosomas. ¿Por qué tienen una forma de X? Ese tachecito, porque son tetraploides. Exactamente, hay 4 copias de cada una de ellas, ¿no? Como lo podemos nosotros observar. Muy bien. Una vez que ha pasado la profase, entramos a la metafase. Ya no existe núcleo, ¿no? Núcleo, envoltura nuclear, más bien. Nosotros vemos cómo los cromosomas empiezan a alinearse en el centro del uso mitótico, que es como esa jaula, ¿no? Que nosotros tenemos ahí en el centro. Todo eso durante la metafase, y luego provendrá la anafase. En la anafase comienzan a migrar los cromosomas, cada uno, ¿no? Se separan entre ellos y comienzan a migrar hacia uno de los polos del uso mitótico. Entonces se empiezan a separar. A la par, entonces, también se va a ir separando ya la célula, como ustedes pueden ver. Empiezan a generarse esas protuberancias, por así decirlo, hasta que obviamente venga el proceso de citoquinesis, ¿no? Y después de la citoquinesis, pues vendrá la telofase. Ya que las células se están separando ahora sí, ya casi por completo, entonces comienza a salir el nuevo núcleo, ¿no? En cada una de las células hijas, y obviamente los cromosomas comienzan a relajarse, y entonces comienzan a pasar de ser un cromosoma a convertirse en cromatina, eucromatina y heterocromatina, hasta que venga nuevamente un proceso de reproducción celular o de división celular, se vuelven a condensar muchísimo para que podamos ver a los cromosomas. Ese es el ciclo de vida, así muy de a grandes rasgos, de una célula eucariota. ¿Y qué es lo que sucede entonces en la meiosis? Ok, en la meiosis está acoplada la metafase a una segunda metafase. Por lo tanto, yo voy a obtener como consecuencia 4 células en lugar de 2, y cada una de esas 4 células van a tener nada más una copia del material genético. De originalmente ser diploide y llevar a cabo la replicación del ADN, llega un punto en que esa célula hubiera sido tetraploide, pero ahora más bien va a generar una célula por cada copia del cromosoma, y entonces cada una de ellas son haploides. Y eso es lo que nosotros conocemos como gametos sexuales, ¿no? ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, en los humanos, el espermatozoide tiene una copia del material genético de la persona, ¿no? Del macho, por así decirlo. No sé cómo llamarle. Y en el caso de la mujer, está el óvulo, que tiene una copia también del material genético, nada más una copia. Si estos dos se encuentran y se fusionan mediante el proceso de reproducción sexual, pues entonces es cuando se genera el gameto diploide, ¿no? Cuando se genera no es gameto, ay, se me fue el nombre, se me fue la palabra exactamente cómo se llama, pero bueno, ya es una célula diploide que comienza todo el proceso de reproducción celular y la generación del nuevo organismo, ¿no? Así tal cual. Y eso sucede nuevamente cuando nosotros tenemos gametos sexuales. Lo comenté para el hombre, para el humano, que pues obviamente es más evidente y lo conocemos un poco más, pero también sucede en los hongos, en las algas y en los protozoarios incluso también. También puede llegar a pasar procesos de reproducción de tipo sexual, ¿sale? Entonces, para que lo tengamos también ahí en mente. Muy bien. Y bueno, ya de estructuras externas de una célula eucariota, ya les había yo comentado que tienen sistemas de movimiento diferentes. Por ejemplo, los flagelos. Los flagelos son iguales en cuestión de estructura a los procariotes, pero son más grandes, o sea, más largos. Obviamente porque la célula pues también es más larga. Estamos hablando de una distancia de 100, 200 micrómetros. Algunos utilizan cilios, que son estructuras también de proteína, ¿no? De proteína como si fueran propelas, pero que además están rodeados por una membrana. El flagelo no, pero los cilios sí tienen membrana plasmática. Y en la membrana, pues obviamente está, digamos, como la red de anclaje de ese cilio o de ese flagelo directamente hacia la célula. Obviamente necesitan mucha energía para permitir el movimiento, pero bueno, esa es la forma de que pueden moverse por ahí. Y bueno,
No todas las células tienen pared celular, esto ya se los había dicho, pero eso se los iré comentando con cada uno de los organismos, ¿no? Cómo está conformada su pared celular. Ok, ¿cómo funciona el movimiento de un flagelo? Es lo mismo que ya habíamos visto. Si gira en contra de las manecillas del reloj, le va a provocar un movimiento hacia el frente, y si gira a favor de las manecillas del reloj, la célula gira nada más sobre su eje. Cuando hablamos de un cilio, el cilio es como si fuera un remo. Entonces lo que hace los cilios, son varios, los que está utilizando la célula, es como dar un chicotazo, ¿no?, hacia el frente y luego relajarse y luego tomar fuerza otra vez, ponerse tenso y dar el chicotazo hacia el frente y luego relajarse. Entonces es como si nosotros fuéramos remando. Así va la célula, ¿no? Con los cilios. Es el sistema de movimiento a través de esos cilios, ¿no? Y hay un tercer mecanismo que ya habíamos comentado también, que son a través de los pseudópodos, ¿sale? Este organismo que ustedes ven aquí es treponema, es un protozoario, y vean ustedes la cantidad de cilios que tiene alrededor, ¿no? Todos esos pelitos que ustedes ven son cilios y son los que le permiten el movimiento, todos actuando al mismo tiempo, ¿no? El chicotazo hacia adelante y permitiendo la relajación, que es donde él se impulsa, ¿no? Se impulsa hacia adelante. Otra característica que me gusta mucho de este organismo es que tiene una boca y de hecho se alimenta a través de esa boca, esto que nosotros vemos aquí, ¿no? Y es un protozoario, o sea, es un organismo microscópico que tiene boca y que tiene como un tipo sistema digestivo, ¿no? Como nosotros lo podemos apreciar. Pero bueno, son, digo, el versus entre procariota y eucariota, pero ya vimos como muchas diferencias, ¿no? Marcadas entre uno y en otro. Muy bien. Y ahora, el dominio de Eucaria, ya empezando a hablar de los organismos, está repartido nuevamente de forma muy general entre protistas, fungi, animalia y plantae, ¿no? Aquí tenemos 4 de esos grupos de los reinos, aplican dentro del dominio de Eucaria. Y entonces la división filogenética o la relación filogenética se ha hecho gracias al RNA ribosomal 18S, ¿sale? Y la comparación obviamente del mismo. De tal manera que nosotros hemos encontrado diferentes organismos, como podemos nosotros apreciar, diferentes organismos a través de cuestiones evolutivas. Pero lo que quiero que ahorita veamos, porque ahorita vamos a concentrarnos en ello, chico, es el hecho de que los hongos son de los organismos aparentemente más evolucionados dentro del dominio Eucaria, ¿no? Aparentemente. Pero bueno, ya lo comentaremos un poquito más adelante con esta clasificación. Y con eso pues podemos llegar ahora sí a los hongos. Pero antes de continuar, pues vamos a hacer una pequeña pausa porque yo siento que ya se me durmieron. ¿Ya están dormidos? Ah, muy bien, muy bien. Claro Perfecto, que no. perfecto. Excelente. Les prometo que ya hablando de hongos ya está un poquito la cosa menos aburridona, ¿no? Todo lo que les comenté, pues seguramente son cosas que ya conocen o que van a ver en bioquímica del nitrógeno. Entonces, ya ahí ya no sé decir la palabra. ¿Cómo se dice? Profundizarán. Sí, más a detalle. Bueno, me salió al final. Ok. Muy bien. Vamos a hacer entonces una pequeña pausa, 15 minutitos. Regresamos a la 1:15 para poder también descansar un poquito la voz. ¿Vale? Entonces, receso. Regresamos a la 1:15. Ahí. M. Muy bien. Ahorita nos vemos. Traten de descansar un poquito y de salir un poquito del tema de microbiología.